Buenos días para todos. Como me alegra pues saludarlos, iniciamos esta lección número 38 del curso superior de religión sobre los milagros de Jesús. Ya habíamos hablado de nuestro Señor Jesucristo en la lección pasada, algo muy interesante, las profecías sobre el Mesías, Jesucristo Mesías. Habíamos hablado de pruebas de la divinidad de Cristo verdadero Dios, la verdad importantísima, las profecías hechas por el mismo Cristo acerca de Él. En fin, ahora vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Santo Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Iniciamos pues con este tema de los milagros. Los milagros de Cristo prueban no solamente su carácter de Mesías, sino también su divinidad. En efecto, Cristo los hizo en su propio nombre, en tanto que los demás siempre lo hicieron en nombre de Dios. Por ejemplo, dijo al leproso: yo lo quiero, sé limpio. Mateo 8:3. Y al hijo de la viuda de Naín: yo te lo mando, sal fuera. Lucas 7:14. Comunicó a sus discípulos el poder de hacer milagros en su nombre. Marcos 16:17. Hizo milagros en confirmación de su divinidad. Así dijo a los judíos que querían apedrearlo como blasfemo por haberse declarado Dios: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, no queréis dar crédito a mi palabra, dádselo a mis obras. Juan 10:37. Y antes de la resurrección de Lázaro dio gracias a su Padre Celestial por razón del pueblo que me rodea, con el fin de que crean que tú eres el que me has enviado. Juan 11:42. Cristo hizo milagros en confirmación de su divinidad, y como el milagro es prueba de la intervención divina, es evidente que los milagros de Cristo prueban su divinidad. De otra suerte, Dios mismo hubiera confirmado con milagros una mentira, lo que es inconcebible. Testimonio del mismo Cristo. Cristo se proclama Dios de muchos modos. A. Se atribuye perfecciones y poderes que solo Dios tiene, como la eternidad, la creación, el poder de perdonar los pecados. Y dice claramente: todo lo que hace el Padre, lo hace igualmente el Hijo. Juan 5:19. Aprueba explícitamente la confesión de Pedro: tú eres el Hijo de Dios vivo. Y la de Tomás: Señor mío y Dios mío. Mateo 16:16. Juan 20:28. Manifiesta que es Dios e Hijo de Dios. El Padre y yo somos una misma cosa, y declara solemnemente ante Caifás que es Hijo de Dios y que vendrá a juzgar a los hombres. Juan 10:30, Mateo 26:64. Esta afirmación hecha por Cristo prueba su divinidad. En efecto, ningún hombre fuera de Cristo, ningún profeta, ningún fundador de religiones se ha atrevido a proclamarse Dios. Si Cristo se hubiera proclamado Dios sin serlo, sería o un loco o un mentiroso. Y ambas cosas se pugnan, pues nadie ha existido tan sabio ni tan santo. Testimonio del Eterno Padre. En el bautismo de Cristo en el Jordán y más tarde en el Tabor, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias. Escuchadle. Mateo 3:17 y 17:5. Este testimonio tiene especial valor por ser la afirmación clara
y explícita de Dios, verdad infalible. Su vida y doctrina. Cristo fue en su vida dechado perfecto de toda santidad, a tal punto que pudo decir a sus discípulos: ejemplo os he dado para que, como obré, obréis también vosotros. Juan 13:15. Y a sus enemigos: ¿quién de vosotros me arguirá de pecado? Juan 8:46. Por otra parte, su doctrina está llena de sabiduría y santidad. Ella transformó la faz de la tierra y ha producido en todas partes frutos de la más excelente perfección. Esa santidad de Cristo y la sabiduría y santidad de su doctrina prueban su divinidad, sobre todo si las juntamos con la afirmación que él mismo hizo de ser hijo de Dios, pues no se concibe que un loco o un impostor haya sido el más sabio y el más santo de los hombres y el fundador de la más excelente doctrina que ha contemplado los siglos. Testimonio de los apóstoles y la iglesia. Los apóstoles dieron fe de la divinidad de Jesucristo y son especialmente elocuentes los testimonios explícitos y numerosos de San Juan y San Pablo. Sabemos, dice San Juan, que vino el Hijo de Dios. Ese es el verdadero Dios y la verdad eterna. Primera Juan 5:20. Y San Pablo afirma: Jesucristo, teniendo naturaleza de Dios, no por usurpación, se hizo igual a Dios. Filipenses 2:6. Este testimonio tiene especial valor por los apóstoles. No solo conocieron de cerca a Cristo, sino que confirmaron sus enseñanzas con numerosos milagros y con el martirio. La Iglesia Católica, por su parte, siempre ha enseñado que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y verdadero Dios, y sobre esta creencia ha descansado inconmoviblemente su doctrina. Hay otras tres pruebas de la divinidad de Jesucristo: su resurrección, verificada por virtud propia y anunciada por él con anterioridad; la fundación y desarrollo de su iglesia; y el testimonio de sus mártires. De ellas nos ocuparemos en la apologética. Continuamos con la lección 39, el misterio de la encarnación. Aparece un cuadro sinóptico, nociones, errores. En Cristo hay dos naturalezas, la divina, la humana. En la divina, su cuerpo, su alma, su entendimiento. En la humana, su voluntad y su corazón. Dones naturales, sobrenaturales, preternaturales. Tercero, en Cristo hay una sola persona, la divina. Es la unión hipostática, sus consecuencias, valor infinito de sus actos, adoración a su humanidad, comunicación de propiedades. Cuarto, circunstancias de la encarnación. ¿Cómo se realizó? Su fin y excelencia. Quinto, María Santísima, Madre de Dios, su dignidad y privilegios, sus principales oficios. San José, su esposo. Y continuamos desarrollando este cuadro sinóptico, nociones. El misterio de la encarnación nos enseña que la segunda persona de la Santísima Trinidad, o sea, el Hijo, encarnó y se hizo hombre en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen María. Encarnar significa hacerse carne, eso es hacerse hombre. Cuando decimos que el Hijo de Dios encarnó, queremos expresar que se hizo hombre tomando un cuerpo y un alma como los nuestros. Cristo es, pues, Dios y hombre verdadero. Hay en él dos naturalezas, la divina y la humana, cuya unión forma una sola persona, que es la divina. Estudiemos sus dos naturalezas y la unión de ellas. Errores. Hay tres clases de errores sobre este misterio. Unos le niegan a Cristo la naturaleza divina, otros la naturaleza humana, y otros, en fin, yerran sobre el modo como se unieron ambas naturalezas. Los que niegan a Cristo su naturaleza divina. El principal es Arrio, del siglo IV.
Niega que Jesucristo sea Dios. Afirma que es una criatura perfectísima, pero no admite que sea de una misma naturaleza o sustancia con el Padre. Fue solamente condenado por el Concilio de Nicea en el 325, el que definió que el Hijo es consustancial al Padre. Muchos protestantes de nuestros días niegan también la divinidad de Cristo. Segundo, los que le niegan la naturaleza humana. Los gnósticos y algunos otros herejes negaban que Cristo fuera verdadero hombre y admitían que su cuerpo no era real sino ficticio y de apariencia como un fantasma. Tercero, los que yerran sobre el modo de juntarse las dos naturalezas en una persona. Nestorio, siglo V, enseñó que en Cristo había dos personas, una para cada naturaleza. Y como consecuencia, que María Santísima no podía llamarse Madre de Dios, porque no era madre sino de la persona humana. Fue condenado por el Concilio de Éfeso en el 431. Eutiques profesó el error opuesto, a saber, que en Cristo no había sino una sola naturaleza, porque la naturaleza humana había sido absorbida por la divina, como el océano absorbe una gota de agua. Fue condenado por el Concilio de Calcedonia en el 451. Otros herejes enseñaron que, aunque en Cristo había dos naturalezas, sin embargo, no tenía sino una sola voluntad. En Cristo hay dos naturalezas. En Jesucristo hay dos naturalezas, una divina porque era Dios y otra humana porque era hombre. Jesucristo es Dios desde toda eternidad, puesto que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es hombre desde la encarnación, es decir, desde que se juntó a la naturaleza humana. San Juan en el primer capítulo de su Evangelio nos enseña esta doble verdad. Y así nos dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, y que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Puesto que en Jesucristo hay dos naturalezas, hay también dos entendimientos, uno que corresponde a la naturaleza divina y otro a la humana. Por la misma razón hay también en él dos voluntades, pero no hay sino una sola memoria. Porque en cuanto a Dios, no necesita memoria, ya que tiene las cosas en un perpetuo presente. Respecto a su naturaleza divina, bástenos decir que tenía todas las perfecciones propias de la divinidad. Hablemos de su naturaleza humana. Su naturaleza humana, su cuerpo y su alma. En la naturaleza humana de Cristo podemos distinguir elementos, el cuerpo y el alma. Primero, el cuerpo de Cristo era real. Palpad, decía a sus discípulos después de su resurrección. Y considerad que un espíritu no tiene carne, ni huesos, como vosotros veis que yo tengo. Lucas 24:39. B. Delicado y perfectísimo, aunque sujeto al dolor, a las necesidades y a la muerte, porque venía a expiar nuestros pecados. Segundo, el alma de Cristo era, como la nuestra, un espíritu creado por Dios para animar su cuerpo. Era, sí, infinitamente más perfecta, ya en sus facultades naturales y en sus dones sobrenaturales. Facultades naturales. Digamos algo de sus tres facultades naturales: entendimiento, voluntad y corazón. Su entendimiento estaba dotado de excelentes conocimientos. En él, nos dice San Pablo, estaba encerrados todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Colosenses 2:3. El entendimiento divino estuvo dotado de tres clases de ciencias. La infusa, esto es, infundida directamente por Dios, sin necesidad de imágenes ni raciocinios. La beatífica, o contemplación de la divina esencia.
y la adquirida por medio de los sentidos y la razón. Las dos primeras le venían a causa de su unión con el Verbo. La voluntad de Cristo era perfectísima, dotada de eminente poder y santidad, y de perfecta libertad. Soy dueño de dar mi vida y dueño de recobrarla, decía el Salvador. Juan 10:18. Tenía la voluntad de Cristo dos eximias perfecciones de que carece la nuestra. La impecabilidad. No podía pecar ni sentía inclinación al mal. Y la integridad. En él no había concupiscencia, sino que el apetito estaba perfectamente sometido a la razón, puesto que en Cristo no existía el pecado original, ni aquellas de sus consecuencias que envuelven imperfección moral. Había también en Cristo perfecto acuerdo entre su voluntad humana y la divina. El corazón de Cristo estuvo lleno de amor ternísimo para con su Padre, y de amor, misericordia y mansedumbre con los hombres. Mi comida es hacer la voluntad del que me ha enviado. Venid a mí todos los que estáis agobiados por el sufrimiento, que yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Juan 4:34, Mateo 11:28 y Mateo 11:29. En Cristo hubo pasiones, así leemos en la Escritura, que amó con predilección a San Juan, lloró ante la tumba de Lázaro y se llenó de angustia, tedio y tristeza al pensamiento de su pasión. Sus pasiones, sin embargo, se diferencian de las nuestras en que nunca tendieron a cosa mala y siempre obedecían la dirección rectísima de su voluntad. Dones sobrenaturales y preternaturales. Cristo estuvo adornado con la plenitud de la gracia, virtudes y dones del Espíritu Santo. Y no podía ser de otra manera, dada su unión íntima y personal con la divinidad. Hemos visto su gloria lleno de gracia y de verdad. De su plenitud todos hemos recibido. Juan 1:14-6. Respecto a los dones preternaturales, ya hemos indicado que tuvo la ciencia y la integridad, mas no la inmunidad ni la inmortalidad, pues quiso expiar nuestros pecados, sometiéndose al sufrimiento y a la muerte. Dios los bendiga en Cristo y continuemos pues profundizando en estos misterios de Cristo, en este tema de la vida de Cristo, en este tema de los milagros de Cristo, en este tema tan interesante para ahondar en el conocimiento de nuestra vida cristiana, de nuestra vida católica, en la sana doctrina, en la moral cristiana, en el dogma y en la apologética, como lo hemos venido diciendo, dogma moral, culto, apologética, curso superior de religión del padre Rafael Faria Bermúdez. Dios los siga bendiciendo y los guarde y los ayude en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.